Jean-Jacques Rousseau ha sido de gran importancia. Nació en 1712 en Suiza, pero ha vivido en Francia gran parte de su vida. Era un escritor, filósofo, naturalista y músico de la Ilustración. Las ideologías de Rousseau son previas a la Escuela Nueva. Si bien no es un exponente del movimiento, sus ideas son tomadas como referencia para conformar nuevos modelos pedagógicos. Los principales aportes pedagógicos de Rousseau eran la teoría del naturalista, en donde la naturaleza es el origen único y absoluto de lo real, la acción antes de la palabra, la expresión antes de la represión, y logró establecer los periodos de aprendizaje. Rousseau critica la educación tradicional y clásica por ser hermética, por ser excesivamente disciplinaria, por tomar al maestro como portador de saberes y por negar el periodo de la infancia. Establece el concepto de naturaleza, infancia. Considera que el niño puede desarrollarse con el mundo y con la naturaleza, pensando su educación para el presente y no para el futuro. Se plantea un estado natural del hombre, libres e iguales. Habla de una naturaleza propia de infancia. Rousseau planteaba que al nacer el niño es capaz de aprender a través de la experiencia. La educación funciona como un instrumento para desarrollar las facultades que posee el niño. El niño debe desarrollarse según el ritmo de la naturaleza y no el tiempo de la sociedad. Esto puede relacionarse con la película La lengua de las mariposas, donde refiere a la naturaleza y a la educación con la carga filosófica de Rousseau. Pensamiento ideológico y filosófico. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo esclaviza y lo corrompe. Para Rousseau, hay una diferencia fundamental entre el hombre natural y el hombre social. El hombre natural es aquel que vive en estado de naturaleza, un hombre bueno, independiente, feliz, con sentimientos puros y sin prejuicios sociales envenenados, con una relación directa con la naturaleza, un ser humano en el auge de sus orígenes. En cambio, el hombre que vive en sociedad o un estado cultural ya no es bueno ni feliz y es llevado por un egoísmo malsano que busca su propio interés, dando paso a la cultura y el progreso que han hecho al ser humano más desigual e injusto, lo que corrompe a los hombres. La sociedad, el problema, política. Rousseau es consciente de que no se trata que el hombre vuelva a su estado primitivo, sino que hay que analizar esta sociedad que produce egoísmo en el ser humano para ver cuál es su causa y reformarla con el fin de que se cree una comunidad que haga felices a los hombres. El origen del mal social y la reforma a la sociedad. La desigualdad, en primer lugar, sitúa el origen del mal social, pues es fruto de la propiedad privada y produjo un enfrentamiento social donde el egoísmo y el deseo de poseer más bien fomentaba la codicia y el enfrentamiento entre todos. Así, la sociedad injusta impide la realización plena que no conduce a la felicidad. Por lo que Rousseau propone reformar la sociedad, pero no volver al estado de la naturaleza, sino que con las bases del hombre natural se debe crear una sociedad justa y legítima, de acuerdo al ser humano, que establezcan las bases de un pacto social donde se armonice la libertad y la igualdad, y el pueblo sea soberano. La educación.
Para la creación de la nueva sociedad es fundamental la educación, ya que ésta le interesa a los padres y también al Estado, porque hay que formar al hombre y al ciudadano. A los niños se les debe instruir desde la libertad, lo cual tiene como finalidad formar a buenos ciudadanos y contribuir a la mejora social. De esta manera, el nuevo Estado es libre y racional, donde la mala moral e injusticia será erradicada y permitirá que cada ser humano disfrute de su realización personal y felicidad. Los principales aportes pedagógicos de Rousseau son la teoría naturalista, acción antes que la palabra, expresión antes que la represión y periodos de aprendizaje. La teoría naturalista ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y anímico del educando. Se considera que el niño conoce el mundo exterior de manera natural, haciendo uso de sus sentidos. El proceso educativo debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento de sus intereses y características particulares. Expresión antes que represión. Se recalca que el niño es sustancialmente distinto al adulto. No se puede educar al niño como si fuera un adulto, no hay que imponerle conocimientos que él aún no es capaz de comprender. Acción antes que la palabra. Se ha comprendido admirablemente que la acción, incluso cuando da la impresión de ser desinteresada, viene a satisfacer una necesidad o un interés funcional. Rousseau establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje, ajustados a las edades del educando. 0 a 2 años es lactancia, de 2 a 12 años infancia, 12 a 15 años es adolescencia y de 15 años en adelante es llamado matrimonio. Entre los principales postulados de Rousseau está la educación, que debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender y como último está la educación del niño, que comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Jean-Jacques Rousseau es un educador suizo. Él nos dice que la educación es el camino idóneo para formar personas libres, conscientes de sus derechos y deberes. Que la educación debe iniciar desde el nacimiento, generando un entendimiento de la naturaleza, un interés y que conozca sus propias características. Él nos dice que la parte fundamental son los niños para construir un mundo mejor. Por eso, la interacción con el mundo físico por medio de los juegos es una de las maneras en las que el niño tiende a conocer, a generar nuevas habilidades y a fortalecer su aprendizaje. También nos dice que debemos centrarnos más en la práctica, en la experiencia, lejos de enfocarnos en la transmisión del conocimiento. Es decir, el estudiante aprende haciendo. Sus principales periodos de aprendizaje son 3. El primero es centrarse en el alumno. El segundo es estimular el deseo de aprender. Y el tercero, como lo decíamos anteriormente, es la educación comienza desde el nacimiento. Rousseau defiende los derechos de los niños, principalmente el derecho a la salud y a la educación, y nos nombra una parte fundamental, lo nombramos una estrategia. Él dice que el docente debe generar un ambiente propicio para el aprendizaje, dando al estudiante las ganas de aprender, el sentirse cómodo, el generar nuevos espacios, te fortalece, te construye más allá de lo que ves. Las obras de Jean-Jacques Rousseau fueron muy importantes para la historia de la pedagogía y marcaron un antes y después en los temas de educación y política. Rousseau tiene más de 25 libros, pero hoy quiero mostrar los que para mí fueron los más importantes, pues él se centraba en la evolución natural del niño, tal como lo plasmó en su libro escrito en 1762, Emilio o de la educación, donde según él,
El aprendizaje comienza desde el vientre de la madre, pues nacemos capacitados para aprender. De ahí se escala a varios niveles plasmados en libros o partes de lo que sería su novela y termina con el final de la adolescencia a los 20 años. Antes de ese libro escribió uno en 1761 llamado Julia y la nueva Eloísa, en el que, a pesar del género novelesco, esta obra trata de temas filosóficos, donde Rousseau explora los valores morales de la autonomía y de la autenticidad para dar preferencia a la ética de estar en contra de los principios morales racionales, cumplir lo que la sociedad exige solo si es conforme a sus propios principios secretos y a los sentimientos que constituyen una identidad profunda. Una de sus obras más famosas fue titulada El contrato social, de 1762. Bajo esta teoría, el contrato social explora una buena parte de la filosofía literal, en especial del liberalismo clásico, pues plantea que el individuo es una pieza importante dentro de la sociedad. Luego plantea la necesidad de un Estado de Derecho asegurando libertades para convivir, exponiendo al final lo que fue llamado los principios de la filosofía política. Este texto es uno de los más importantes en la historia de la humanidad, pues condujo a lo que hoy conocemos como la Revolución Francesa. Otro de sus textos más importantes fue el llamado Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres, que fue escrito en 1755. Un texto sumamente importante que, aunque no toma en cuenta a las mujeres, también puede ser tomado como una carta a los derechos que debe tener todo ser humano. En conclusión, elegimos a Rousseau porque cuando hablamos de educación social, él y sus obras son más que fundamentales, pues lo que planteó hace muchos años es ahora utilizado en el modelo actual de educación. Es un personaje muy importante en la historia y, según mi opinión, debería tener reconocimiento a la altura de grandes pensadores y científicos como Sócrates o Darwin.